Tenemos ahí una cita bíblica. El tema de hoy que quiero compartirles es ¿por qué creó Dios al hombre y a la mujer? Y vamos a leer ahí Deuteronomio 10, versículo número 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. En otras palabras, Dios es dueño de todo. Si Él es dueño de todo, es dueño de su vida y de mi vida, ¿verdad que sí? Hasta de los celulares que usted tiene, Dios es dueño, así que no se lo haga tan suyo, ¿verdad? Damos gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Es algo interesante recordar, de verdad, porque a veces uno se adueña de las cosas, aún de la vida misma. Su vida y mi vida están en las manos de Dios y le pertenece a Él, ¿verdad? Aleluya, gloria. Así que para los esposos que decíamos, tú eres mía y de nadie más, ya hay un dueño más, es de Dios. Bendito sea Dios. Así que las esposas no están solas. Cuando se les enoja el marido, don't worries, no worries. Tienen otro dueño que es Papá Dios. Amén. El tema que quiero compartirles es algo interesante. Bueno, para lo que les voy a compartir en esta preciosa mañana. Alguna vez, no sé si se ha hecho esta pregunta de verdad, ¿por qué es que usted y yo existimos? Si Dios que creó todas las cosas y todas las cosas que hay en el mundo, en la tierra, y Él hizo los cielos y los cielos de los cielos, hermano, la cualidad de Dios es un Dios creador. Para Él no hay nada imposible. Ahora, la pregunta es, ¿por qué existimos tú y yo? ¿Por qué Dios nos hizo? ¿Por qué Dios lo hizo a usted? ¿Por qué Dios me hizo a mí? Fíjese que algo interesante en los pueblos que rodeaban al pueblo de Dios en sus comienzos, por decirlo así, en sus orígenes, ellos tenían algunas respuestas. Bueno, más bien eran como teorías. No sé si alguna vez usted ha escuchado un poema llamado La Epopeya de Atrasis. Bueno, si no lo ha escuchado, quiero compartirle algo para entender un poquito de las teorías y las historias que toda la humanidad siempre se crea, siempre, por decir allí, siempre se inventa para hacer a un lado al Dios creador. Déjeme compartirle lo que dice esta epopeya. Dice que esta epopeya habla del origen del mundo hasta la creación del hombre y también del diluvio. Y esta epopeya, este poema fue escrito en el año 1700 antes de Cristo. Según una de sus leyendas, dicen que los dioses se habían repartido entre sí los cielos, la tierra y las aguas. Y el Dios encargado de la tierra tenía bajo su mando otros dioses que eran encargados de escarbar la tierra para hacer ríos. Pero a estos dioses tenían algo, no les gustaba trabajar. Y lo que hicieron, se pusieron en huelga y empezaron a rebelarse contra el Dios encargado de la tierra. Y al ver la inconformidad, el Dios encargado de la tierra decidió renunciar a su puesto. Y otro de los dioses hizo una sugerencia: crear a los hombres para tomar el lugar de los dioses cansados. Aquí está la solución, dijeron algunos dioses. Y lo que hicieron es que los demás dioses mataron a uno de los suyos y con el cadáver mezclado con lodo crearon a la humanidad. Crearon a los hombres y a las mujeres, según esta historia de la novela, del poema, de la epopeya de Atrasis. En otras palabras, los hombres y las mujeres solo existimos para trabajar. Y la idea de ellos era que llegar
de que el hombre y la mujer fueran una especie de una bestia de carga, ¿verdad? Que solo fueran usados para trabajar. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la verdad, no respalda esta teoría de la epopeya de Atrahasis. Y estas leyendas demuestran las ideas que inventa el hombre cuando se aleja de la verdad de Dios. ¿Será una verdad eso, hermano? Amén. Es una verdad. Ahora quiero compartirles algo también. Yo soy muy, no fanática, esa no es la palabra. Me gusta mucho ver el YouTube acerca de predicadores, pastores, evangelistas. Y una vez me encontré un video en una reunión de pastores y con un científico matemático cristiano, que todos ellos tenían algo en común, compartían la fe en Cristo. Y uno de los pastores testificaba cómo él fue pastor ordenado y fue pastor por 19 años y se hizo ateo. Así dije yo, caray, ¿eh? Y escuchándolo, dice que una de las causas por qué es que él se hizo ateo fue porque Dios no le contestó una oración. Y otra de las causas a lo que él llegó es que dijo, si Dios creó cosas de la nada, quiere decir que Dios es nada. ¿Verdad que sí? Ay, yo cuando lo escuché dije, bueno. Y díjeme yo, ¿habrá en este tiempo en la iglesia que se dicen ser cristianos, pero son ateos? Bueno, como este hombre, este pastor, que mire, lo impresionante es que él fue un pastor ordenado, hermano. Todo el tiempo que estudió, el dinero que gastó para llegar a una mala decisión de llegar a ser un ateo. Solo porque Dios no le contestó una oración y solo porque su sentido común le falló, ¿verdad? Hay cosas que sí son buenas en el sentido común, pero hay otras cosas que no. El asunto aquí es que nosotros los cristianos, los que creemos en Dios, creemos en un Dios que no vemos, pero que es real, y lo que creemos es por fe. Amén. Ahora, quiero compartirle lo que es la oración en sí, y que Dios siempre tiene respuestas. Dios tiene un sí, Dios tiene un no, y también Dios nos dice a usted y a mí, espera. ¿Ah? Eso lo hemos escuchado, pero quiero compartírselo, quiero demostrárselo con la palabra de Dios, para que usted no se convierta en un ateo, hermano, ¿verdad? Porque Dios no le está contestando, sino que al contrario, sigamos confiando en nuestro Dios. Amén. Vayamos pues primeramente a leer el libro de Santiago, capítulo número 4, versículo número 2, de 2 al 3. Así dice la palabra de Dios: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Versículo 3: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. Primeramente veamos algo, vayamos a lo simple, a lo sencillo. El versículo número 2 nos enseña que no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Entonces, para poder recibir
Lo que yo necesito, tengo que orar, tengo que pedir. Orar es pedir, hermano. Orar es hablar con Dios y pedirle acerca de mi necesidad. Usted no espere nada de Dios si no le está pidiendo algo. Hay gente que piensa y dice, ya Dios ya lo sabe, ¿para qué oro? No, un momentito, vayamos a lo que nos enseña la Biblia. Pedís, no recibís porque no pides. Si yo quiero recibir de parte de Dios, tengo que pedir. Y tengo que pedir no para mis caprichos. Dice, entonces, versículo 3 dice que nos enseña que cuando pedimos no recibimos porque pedimos mal. Entonces hay que pedir orando lo que necesitamos conforme a la voluntad de Dios y no caprichos. ¿En qué sentido me refiero yo? No caprichos. Señor, que yo sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Que es una locura, ¿verdad que sí, hermano? Yo le voy a hacer la guerra al Trump. No. No. A eso es lo que se refiere la palabra. Centrémonos realmente en lo que necesitamos, hermano. Pero tampoco dejemos a la desidia decir, mañana oro. Y mañana oro. ¿Ya? Somos los cristianos del mañana. ¿Verdad? Seamos los cristianos del hoy. Hoy voy a orar. Hoy voy a pedirle a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Quiero compartirle también unas 3 oraciones de que recibieron un no, recibieron un sí y recibieron un espera. En el libro de Segunda de Samuel, antes de ir ahí, quiero compartirle una introducción para que sepamos lo que vamos a leer. ¿Cuántos? A lo mejor usted ya sabe esta historia. Es cuando el rey David pecó contra Dios, mandó matar a Urías y pecó con la esposa de Urías. Lo interesante es esto, déjenme contarle un poquito la historia. Dice que Natán llegó, Dios envió a Natán a donde David. Y llega Natán donde David le cuenta una historia. Dije, quiero contarte una historia de un hombre rico que tenía muchos ganados y vacas. Y también de un pobre que solamente tenía una oveja. Pero un día llega un visitante a la casa del hombre rico. Y el hombre rico no quiso matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas para atender y darle de comer al que había llegado a su casa. Y lo que hizo, mató a la única ovejita del pobre. Y David se encendió y dijo, ese hombre merece la muerte. Y Natán le dice, pues ese hombre eres tú, muchacho. Ajá. Mire, ¿cuántas veces nosotros, aquí hay una enseñanza también para nosotros, juzgamos a los demás por su mala condición o porque no están bien delante de Dios? Pero que nos digan a nosotros que estamos mal. ¿Verdad que no? Pues algo parecido así le pasó a David. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué es lo que sucede? Que siempre todo pecado, hermano, tiene sus consecuencias. Dios hizo algo muy, ¿cómo te puedo decir? Algo muy doloroso contra David. Dice que todas las mujeres de David las hizo que se fueran con su prójimo, que fueran, así lo que hizo David con Betsabé, que sus mujeres fueran con sus prójimos en pleno sol, para que la gente lo viera. Lo que David hizo a escondidas, ahora Dios iba a permitir que las mujeres de David ahora fueran con su prójimo y estuvieran con ellos. ¿Me estoy dando a entender a lo que me refiero, hermano? ¿Estamos bien? Sí.
Pero Dios también, miren lo que llega, aquí es donde llega, vamos a seguir leyendo el versículo 13, donde dice segunda de Samuel, capítulo 12. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Cuando le cuenta la historia y reacciona, y Natán le dice que él era la persona que había abusado, ¿verdad?, de la corderita del pobre. Y al momento recapacitó David y dijo: yo he pecado contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Acuérdense que David vivía bajo la ley, y según la ley de Moisés, cuando alguien cometía adulterio, a los dos los apedreaban hasta morir. A eso se refiere cuando Dios le dice a David que Dios había perdonado su pecado. Ahora, dice, versículo número 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Mire, ¿por cuánto tiempo David tenía oculto su pecado? ¿Cuánto dura el alumbramiento de un baby? 9 meses. Y hasta que Dios no lo confronta, confiesa y reconoce su pecado. Una de las cosas, hermano, aquí para nosotros en este tiempo, no alargues, no es que alargues el pecado, no alargues de llegar ante Dios, ante su presencia y pedirle perdón, hermano. A eso me refiero. Tengamos cuidado, porque también nosotros al no pedirle perdón a Dios instantáneamente, nos afectamos. Se afecta nuestra alma, nuestro espíritu, aún hasta nuestro cuerpo. Usted lea cuando David habla en algunos salmos que sentía su cuerpo como que se sentía muy débil, se sentía, más viejo de lo que estaba. Dice que sentía sus huesos adormecidos y sentía una tristeza muy grande. Yo digo: Señor, gracias por tu misericordia. Yo veo la misericordia de Dios que lo confrontó, no solamente para decirle su pecado, sino también para ayudarlo, hermano, a levantarse. Ese es el propósito de Dios, hermano. Ahora cuando yo reconozco, mire, Dios nos ha dejado una alarma dentro de nosotros que se llama Espíritu Santo. Cuando usted y yo pecamos ahora, cuando usted y yo pecamos contra Dios ahora, hay algo que nos incomoda internamente. Hay algo que nos dice: y yo hice mal, lo entiendo y lo comprendo. No alargues la confesión a Dios de tu pecado, de mi pecado. Porque hasta el día de hoy, hermano, todavía le fallamos a Dios. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a seguirle fallando a Dios. Pero no alarguemos de confesar nuestro pecado a Dios para que las consecuencias, hermano, no sean tan dolorosas. Versículo 15. Dijo, Natán se volvió a su casa. Natán dijo: yo ya cumplí como profeta, ya lo demás está en las manos de Dios, ¿verdad? Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Aquí entendemos que la palabra rogar es sinónimo de orar, es sinónimo de pedirle a Dios, que estaba pidiendo por el niño. Y dice también: y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Mire cómo estaba él pidiéndole a Dios. Estaba rogándole, estaba ayunando y acostado en tierra, no estaba en su cama.
como una acción de sacrificio, como una acción de humildad, como una acción de humillación ante Dios, para que Dios obrara, para que Dios cambiara la decisión que Dios había tomado. Versículo 17. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. ¿Por cuánto tiempo estuvo orando David y ayunando? Por 7 días. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? En otras palabras, había una esperanza para él de confiar en Dios, que Dios cambiara la decisión. Dice: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Aquí hay algo precioso también que nos enseña la palabra. El niño prácticamente en sí está en la presencia de Dios. Dios se lo llevó. Razones, solo Él sabe por qué lo hizo. En Dios está nuestros últimos días de nuestra vida. Dios es el que toma la decisión. ¿Cuándo es que tenemos que cambiar de dirección? Cambiar de dirección de la tierra a la dirección de estar en el paraíso con Él. Jesucristo dijo estas palabras: de los cielos es el rey, de los niños es el reino de los cielos. En otras palabras, los niños cuando mueren van para arriba automáticamente. Por eso es que David dijo: Él no puede venir a mí, pero yo voy a ir a verlo allá arriba, aleluya. Lo voy a ver otra vez. Ahora, entonces aquí la pregunta es: ¿cuál fue la respuesta a la oración que David hizo con ayuno y con lloro por el niño? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No. ¿Hizo todo lo posible David para que tocara el corazón de Dios? Sí. Pero no. David también nos enseña que hay que pedir orando, hay que pedir por los enfermos. Échale ayuno. Lloremos. Amén. Okay. Ahora veamos otra cita bíblica donde nos enseña la Biblia que hay que esperar en Dios. Salmos 33, versículo número 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Qué es lo que esperamos de Él? ¿Ok? ¿Para qué? Para librar sus almas de ¿qué? De la muerte. Y para darles vida en tiempo ¿qué? De hambre. En otras palabras, en las cosas imposibles
para nosotros los humanos, para Dios es posible. Pero ahí hay una cosa que hay que esperar. Versículo 20 dice: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre, ¿qué? Hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Aleluya. Este salmo nos enseña que hay que esperar en Jehová nuestro Dios la respuesta. El tiempo que debemos esperar, solo Dios lo sabe, hermano. Acuérdese que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham que le iba a dar un hijo, ¿cuántos años esperó? 25 años. 25 years. Pero Dios cumplió su promesa, sí. Lo que nos queda a nosotros es seguir pidiendo, orando, hasta que Dios responda. Amén. Ahora veamos una oración de un sí. Hermano, ¿usted se goza en la palabra? ¿De verdad? Ok. O ya hay ateos aquí que... Dios de la gloria. Veamos ahora una petición de una respuesta que fue un sí. Isaías 38, mire, vamos a Isaías 38. En aquellos días, Ezequías se enfermó ¿de qué? De muerte. Es cuando usted va al hospital y va con una enfermedad y le dicen, ¿sabe que ya no podemos hacer nada? Lo desahucia, lo desahuciaron, ¿verdad? A uno. Le dicen, vete a tu casa, ya no podemos hacer nada por ti. Leo una vez más porque interrumpí. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Mire, como que le hizo repetir la misma cosa, que es morir, pues no vivir, ¿verdad? Pero más bien para que entendiera bien lo que le estaba diciendo. Porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo, ¿qué hizo? Oración a Jehová. Cualquier enfermedad, hermano, que le hayan dicho a usted que lo han desahuciado, tenemos la oportunidad de orar de hablar con Dios, de hacer oración, de pedirle a Él misericordia, de hablar con Él todavía. Leo una vez más. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llanto. Yo me imagino como cuando un baby llora por su juguete, ¿verdad? Lloró con un lloro de lo más profundo de su corazón. No quería morir. Creo que es lo más natural de todos nosotros, ¿no? Queremos morir. Versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración. Yo le pregunto a usted, ¿Dios siempre oye? Sí, siempre oye.
Y le dice, he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días, ¿cuántos? 15 años. Dios es el único que nos puede decirnos el día y la hora en que vamos a morir, pero también Dios es el único que nos puede alargar los años de vida. Nadie más. Nadie más. Entonces aquí aprendemos que Dios es el que tiene el tiempo señalado para nuestro cambio de dirección de esta tierra, para estar en su presencia en el paraíso para siempre. Estamos aprendiendo lo importante de la oración, hermano. O sea que usted, porque ya no está recibiendo respuesta, ya dejó de orar. Hermano, hay que seguir orando. Hay que seguir pidiendo hasta que Dios responda. Si no, no vamos a recibir. Ahora quiero compartirle, hermano. ¿Se acuerda que también en esa reunión de pastores había un científico matemático? Casi por lo regular, la mayoría de los científicos son ateos, a excepción de algunos. Y me llama mucho la atención cuando terminó de escuchar al pastor que se había convertido en ateo, entra en el tiempo de él, este científico matemático, y testifica y dice, yo me convertí al cristianismo porque nadie me ha aceptado como Jesucristo, me ha aceptado tal y como soy. Ninguna religión me ofreció un perdón que solo Cristo da, y una paz que solo Cristo me ha dado. Él no tenía un estudio de un seminario, simplemente estaba su confianza en lo que Cristo había hecho él en su vida. Aleluya. A veces muchos de nosotros, hermano, queremos tener mucho conocimiento. Es bueno, pero nunca olvidemos los principios básicos en la fe que tú has depositado en Cristo Jesús. Cristo te ha aceptado tal y como tú eres, hermano. Cristo te ha perdonado. Aleluya. Cristo ha puesto de su paz en nuestros corazones. Cuando tú y yo entendemos eso, no hay nada ni nadie que nos pueda hacer ateos, ni mucho menos que nos pueda apartar de los caminos de Dios. Ahora, yo te hago una pregunta a ti, hermano, de mi corazón. ¿Verdaderamente has entendido el amor de Cristo que Él te tiene a ti? ¿Que te ha aceptado? ¿Que te ha recibido? ¿Que tiene paciencia todavía contigo para trabajar y seguir transformándote y cambiándote? Y que mientras todas las veces que tú falles, Cristo siempre estará dispuesto para perdonarte, para levantarte, para que tú y yo sigamos adelante. ¿Disfrutas de su paz? Aleluya. Eso es lo más básico que todo cristiano debemos de tener. Ya lo demás es por añadidura. Bendito sea Dios. Aleluya. Si tenemos eso bien arraigado en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, hermano, nada ni nadie nos podrá hacer retroceder de los caminos de Dios. Nada ni nadie nos podrá, aleluya, alejarnos de lo que hemos creído. Santo Dios bendito. Él decía, mira, otras religiones lo que te enseñan es que tengas un buen tipo de conducta. Es todo lo que te ofrecen. Pero Cristo te ofrece algo más. Te acepta. Aceptación. Disculpe que le repita. Aceptación, perdón, amor, paz.
El amor de Dios nunca va a cambiar para contigo, hermano. Eso tenlo bien grabado en tu mente, en tu corazón. El amor de Dios que Dios te tiene, nada ni nadie lo va a hacer cambiar. Porque Él nos dio lo más grande es su Hijo. ¿Qué más muestras de amor quieres tú? ¿Qué más muestra de amor queremos nosotros? Que Dios nos ama mucho, hermano. Ahora, vayamos pues al tema. Ya aprendimos hasta aquí. Vayamos pues al tema. ¿Por qué Dios nos creó? Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24 al 25. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él, o sea Dios, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El versículo número 24 del capítulo 17 de Hechos nos enseña que Dios es el creador, que Él hizo el mundo y todas las cosas que hay. Hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Él hizo las plantas, los animales y todo cuanto veamos en el mundo, Dios lo hizo. Otra de las cosas que le impactó al ateo, al pastor ateo, es que cómo era posible ver esos ríos tan preciosos y tan hermosos. ¿Acaso Dios no creía él que Dios lo había hecho? Dios hace las cosas preciosas, hermano, con excelencia. El versículo 25 nos enseña que Dios es quien da a todos vida y aliento. Hemos pasado por una pandemia en el 2020. Nunca se me olvida un testimonio de una persona que le pegó el COVID a tal grado que él tenía que comprar tanques de oxígeno por cierto tiempo. Y cada vez que iba a comprarlo, le decían cuánto valía el tanque de oxígeno. Y este hombre, cuando empezó a recapacitar en el sentido, en la condición que se encontraba, dice que empezó a llorar, dándole gracias a Dios, de que antes no pagaba por su oxígeno, y que entendía y comprendía ahora que el vivir, el levantarnos de la cama diariamente, el despertar, el poder respirar, es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Cuando tú y yo hay un dicho que dice por ahí, ¿cómo dice esa frase? Nadie sabe lo que ha perdido, lo que tiene. Bendito Dios, Dios se lo reveló, hermana, esa es la palabra. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Valora tu vida, hermano. Dale gracias a Dios cuando te levantes de tu cama, siempre, siempre. Es bueno, es saludable, porque Él es el que nos ha dado el aliento, nos ha dado la vida, y dice, y todas las cosas. Cada lunes, aunque nos cueste, dile, Señor, gracias porque tengo un trabajo de donde voy a pagar mis biles. Aleluya. Hay que ser agradecidos, hermano. Dios no nos creó a usted y a mí
como que si Él necesitara de algo de nosotros. No, al contrario, Él nos creó para demostrar y comprobar que Él es fiel, que Él si nos hizo, Él nos iba a sostener. Mire, Dios es tan bueno que suple la necesidad de todos. Acompáñeme al libro de Mateo capítulo 5, versículo 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, ¿sobre qué? Malos y buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. En otras palabras, Dios es tan bueno y tan misericordioso que el sol, el agua que necesitamos, tanto las plantas como usted y yo, Dios hace llover y hace salir el sol. El sol sale para todos, aleluya. Hay una canción por ahí, ¿no? El sol sale para todos, pero la bendición de que el sol salga para todos es de Dios, hermano. Por los buenos y por los malos, por los justos y los injustos. ¿No es misericordia de Dios, hermano? Imagínese que Dios hiciera, bueno, los que me creen a mí, a ellos les voy a hacer llover, y los que no, que se las averigüen, ¿verdad que no? Más ahorita que necesitamos sol para el tiempo de frío, ¿verdad? Ahora sí queremos sol, ¿verdad que sí? Y que Dios dijera, no sol, imagínense, hermano. Miren cómo está el corazón de uno, ¿eh? Pero Dios no es así, hermano. Bendito sea nuestro Dios, hermano. De verdad que Dios es muy grande y misericordioso. Mire, vamos a ver otra cita bíblica, lo que Dios le dice específicamente a su pueblo Israel. Vayamos al Salmo 50. ¿Estamos aprendiendo, hermano? Si usted ya lo sabía, bueno, pues se lo estoy recordando. Salmo 50, versículo 7. Palabra de Dios dice, oye pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel. Hay una palabra en inglés que es muy buena cuando le dicen a uno, listen, como que lo despiertan a uno, ¿eh? Cuando usted iba a las clases de inglés, listen please, y uno dejaba uno de platicar y de hablar, ¿verdad que sí? Algo así Dios le estaba diciendo, porque mire lo que dice, oye pueblo mío, ya le había dicho que oyera, ¿verdad? Y hablaré, y ahora le dice, escucha, escucha Israel, y testificaré contra ti, yo soy Dios, el Dios tuyo. Dice, no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. ¿Por qué? Porque mía es toda bestia del campo, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos, ¿qué? Me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, perdón. ¿He de comer yo carne de toros? ¿O de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Lo que nos enseña este párrafo de la palabra de Dios, tal parece que el pueblo de Israel había pensado, había creído que todos los sacrificios de los animales que le ofrecían a Dios en un altar era porque Dios tenía hambre, era porque Dios necesitaba de comer. Y Dios les aclara y les dice que todos los animales son de Él. Las aves las conoce por nombre,
las bestias, perdón, las aves de los montes conoce por nombre. Todo es de Él, dice el versículo número 12, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Sabe lo que significa plenitud? Significa totalidad, significa conjunto de todas las cosas, como que Dios aclara bien por si no entendemos lo que es todo. ¿Qué es todo para Dios? Todo. Dios no necesita nada de nosotros, hermano. Nosotros necesitamos de Él siempre. Ahora, a lo mejor sería que Dios nos creó porque necesitaba compañía. Pudiera ser que se sentía Él un día que se sentía algo así como solitario, que no tenía alguien con quien platicar, o no tenía alguien con quien hablara con Él, lo que conocemos, lo que es hablar, y a lo mejor por eso Dios nos creó a usted y a mí. Pero déjeme compartirle con la palabra de Dios lo que Jesucristo nos enseña en una de sus oraciones y de citas bíblicas de los evangelios, y vamos a ver que en sí el anhelo de Dios, el deseo de su corazón, es que un día estemos con Él para siempre. Aleluya, tengo 10 minutos todavía. Mire, leamos Juan capítulo 17, versículo 5. Mire, palabras de Jesucristo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Así está, así dice ahí. Leo una vez más. Perdón, me equivoqué. Qué bueno que todavía me equivoque. Quiere decir que estoy aquí en la tierra. Cuando ya no me equivoque, ya no voy a estar aquí. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En otras palabras, Jesucristo siempre ha existido. Antes que Dios hiciera el mundo y todo lo que hay, Cristo ha estado con su Padre. Bendito sea Dios. Es lo mismo también que nos enseña el Evangelio de Juan 1:1, que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Mire, veamos lo que nos dice Jesucristo ahora en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 24. Esta preciosa oración. Padre, aquellos que me has dado, a usted y a mí, quiero que donde yo estoy, también ellos estén, ¿qué? Conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dos cosas aquí. Primeramente, Dios no nos creó a usted y a mí porque se sentía solo. Ya Dios el Padre tenía una compañía con su Hijo, con el Espíritu Santo también. Sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también usted sabe que Dios hizo millares y millares de ángeles, no estaba solo. No nos creó usted a mí para que le hiciéramos compañía, simplemente lo que nos enseña Jesucristo, Él nos creó a usted y a mí para que un día estemos con Él para siempre. Que veamos todo lo que Cristo tiene. Y todo lo que Cristo tiene en su gloria es de Él y suyo también. Dios, Cristo nuestro Señor, va a compartir con nosotros de lo que Él tiene.
¿Acaso no es algo precioso, hermano? Entonces, esta es una de las cosas por las cuales Dios nos ha creado a usted y a mí, para que donde Jesucristo está ahora, nosotros estemos con Él un día para siempre. Amén. Ahora, ya vamos terminando. Acompáñeme ahora a leer la cita de Isaías 43, versículo número 7. Allá vamos a ver por qué es que Dios nos creó. ¿Lo tenemos en pantalla? Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Dice que para gloria suya los ha creado. Cuando la Biblia, cuando Cristo, cuando Dios habla de su gloria, habla de su presencia, de su misma presencia, de su misma gloria, y para eso nos ha creado a usted y a mí, para reflejar nosotros que Dios existe, que Dios es real. Un ejemplo sencillito. Ve usted la imagen ahí con la cita bíblica, ¿verdad que sí? Pero ¿dónde se origina esa imagen? En la computadora. Simplemente lo que hace el proyector es que refleja la imagen de lo que hay en la computadora. Disculpe la comparación. Dios es la computadora. Nosotros somos el proyector que vamos a reflejar lo que hay en la computadora, lo que es Dios. Así de sencillo es. Dios quiere que nosotros creamos que Él existe cuando usted y yo nos dejamos usar por Él y reflejar en nosotros con nuestra vida lo que Él es. ¿Me estoy dando a entender? Vaya, vamos con citas bíblicas para que lo entiendan. Mire, vamos a 1 de Juan, capítulo número 2, versículos 5 y 6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿No está ahí? Ok. 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora vamos a leer otra versión, un poquito más claro. Dice: en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece, ¿qué? Su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Vayamos por partes. Dios quiere que Dios nos ha creado para su gloria. Dios quiere que nosotros mostremos a nuestro prójimo que Dios está en nosotros. Hay una palabra que en sí encierra todo lo que Dios es amor. Mire, esa palabra de amor, dice el primer mandamiento: amarás ¿a qué? A Dios, por sobre todas las cosas. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás al prójimo como a ti mismo. En otras palabras, para demostrarle yo a mi prójimo que Dios está en mi vida, tengo que mostrarle que tengo el amor de Dios. Ahora, el asunto aquí es que es un proceso. Mire lo que Dios de la gloria.
Porque dice que aquel que muestra el amor de Dios es que se ha perfeccionado en Él. Ese es el propósito de Dios, hermano, en tu vida y en mi vida. ¿Queremos vivir como Jesucristo vivió? Mostremos el amor de Dios. ¿Queremos mostrar la gloria de Dios? Vivamos como Jesucristo vivió. Jesucristo fue un hombre de oración. Jesucristo fue un hombre que amaba al prójimo, que ayudaba al necesitado. Tenía compasión, tenía misericordia, perdonaba, restauraba, animaba. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo pongamos por obra, hermano. Cuando hacemos eso, se está perfeccionando el amor de Dios en nosotros. Número 2, cuando ponemos en práctica el amor, estamos haciendo el propósito por el cual Dios nos ha creado, para su gloria, para mostrar su gloria, para mostrar lo que Dios es en nuestras vidas. Me di a entender. Ahora. Mire, Dios es tan bueno y misericordioso que también nos ha puesto un ayudante. Mire, acompáñeme al libro de Ezequiel, versículo 36, versículo 27. Dice, y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. ¿Para qué? Para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Leo una vez más. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. El estatuto significa en mis leyes. Y guardéis mis preceptos. Preceptos son sus mandamientos. Y pongamos por obra. En la Biblia, hermano, no solamente están los 10 mandamientos que todos comúnmente conocemos, el decálogo. Hay muchos mandatos que Dios nos ha dado en toda su palabra. Dios quiere que lo pongamos por obra, toda su palabra en nuestra vida. Y de esa manera estamos reflejando la gloria de Dios. Por ese propósito es que Dios nos ha creado, a usted y a mí. Demostrar el amor de Dios al prójimo, a la familia, y disfrutar de la paz que Jesucristo nos ha dado, y vivir como Cristo Jesús aquí en la tierra, teniendo compasión, teniendo misericordia y hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Verdad que es fácil? Acuérdense, estamos en el proceso, hermano, de la perfección. Pero ¿a poco a usted no le gustaría reflejar la gloria de Dios, hermano? ¿Verdad? Bendito sea Dios. Algo que Dios me ha enseñado a mí, le voy a decir algo aquí, no está aquí en la Biblia. Hay un pasaje en uno de los evangelios donde el Señor siempre nos pide que debemos de perdonar. Y algo interesante, Él dice que debemos de perdonar sin que 70 veces 7, pero sin que nos los pidan el perdón. Yo reconozco cuando algunos hermanos cristianos me fallan. Ustedes no, ustedes me tratan bien, son excelentes, aleluya. He aprendido que siempre tengo que perdonarles, siempre. Y de verdad, ¿cómo me ha ayudado, hermano? Porque he entendido que somos seres humanos que estamos aquí en la tierra y todavía vamos a fallar. Yo le aconsejo eso. Cuando le falle un hermano, una hermana, no se lleve eso en su corazón, perdónele instantáneamente y sea libre y viva una vida tranquilo y en paz con Dios, para que nos podamos ver y comer juntos y hablar juntos y tomar el cafecito juntos sin ningún problema. Amén. Aprendimos en esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Démosle las palmas a Dios por su palabra.